Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados. I've got you under my skin. ¿Qué tal? Hola. Buenos días, buenas noches o buenas tardes, según donde usted esté y la hora en que nos vea. Estamos aquí, una semana más aquí presentes en Estado de los Estados. Hoy me tocó estar, como dice Jorge González, en la silla que manda en este programa, pero no nos transmite la facultad de mandar, nada más nos deja sentarnos para sentir, como cuando Francisco Villa y Emiliano Zapata llegaron a la presidencia de la República y se sentaron en la silla y dijeron, a ver qué se siente, porque todo el que se siente aquí como que se transforma, ¿no? Y a nosotros no nos pasa eso, pero aquí estamos a nombre de Lilia Arellano, que está aquí con nosotros. Buenos días, Lilia. ¿Qué tal? Y está, ¿Qué tal, por Hugo? supuesto, Jorge González Durán, aquí también con nosotros. Yo soy José Hugo Trejo y hoy me toca estar aquí donde se supone que debo conducir este programa. Pues ustedes sabrán cómo está el panorama en nuestro país, en nuestro estado. Hay temas que desafortunadamente son obligados de manera recurrente ya desde hace años. Yo recuerdo que al inicio de la pandemia, en el 2020, dije, bueno, esta es una pandemia que nos ha ocasionado pues todos los trastornos en nuestra salud, en nuestra economía, en nuestra vida familiar. Perdimos mucha gente, muchos seres queridos, muchos amigos, familiares. Pero decía, es tan grande la pandemia y es tan grave que involucró pues, a todo mundo. Pero de alguna manera le veíamos una salida. Y ya por fin creo que le estamos viendo esa salida a nivel general, a nivel del mundo. Pues ya las muertes son menos, los contagios se han reducido, hay países que han flexibilizado ya sus políticas de prevención. Y bueno, ya la luz cada vez es más ancha en el túnel oscuro en que nos metió durante 2 años la pandemia. Pero yo decía hace 2 años, reitero, que pues la pandemia se le veía una salida, pero yo no le veía una salida a esa oscuridad, a ese túnel tan negro en el que nos sumergimos los mexicanos desde hace años, ya hace más, casi vamos a hacer 20 años yo creo, en ese túnel sangriento, de una sangría permanente en el país por la actuación de los grupos criminales, por la actuación, los organizados, los no organizados, por la falta de políticas certeras de combate a la delincuencia, de prevención de los delitos por parte de todas las autoridades y de todos los partidos, de todos los niveles, tanto desde el municipio, el estado, como el propio país. En 2018 tuvimos un cambio y había una propuesta de que esto iba a disminuir y pues todo lo contrario, Lilia, Jorge, ha venido ocurriendo. Esta sangría del país, esta manifestación de la violencia, esta inseguridad, nos agobia día a día y hoy tenemos un caso que suena y mañana tenemos otro y todos los días tenemos ya este tipo de casos, ¿no? Lo mismo lo tuvimos en Quintana Roo no hace mucho, ¿recuerdas el asesinato que cometieron los policías en Tulum en contra de una salvadoreña? Que también fue noticia mundial. Tenemos los casos que se han registrado en la Ciudad de México con el chavito que asesinaron en una discoteca, también que ocasionó cierres de calles por la gente que se manifiesta. Tenemos el caso de la muchacha en Monterrey, tenemos el caso en Guanajuato, tenemos, bueno, no paramos de contar todos los acontecimientos tan desagradables y tan lesivos para las familias que son víctimas de los mismos, los seres que son tan cercanos a todas esas víctimas y desafortunadamente estamos viviendo y están pasando estos hechos, pero pues el día de mañana o al ratito puede salir otro igual. Sí, todos los días. Pero fíjate que tocaste 2 temas que van muy ligados a lo falso, a las mentiras, a las promesas no cumplidas.
Recordemos que se nos prometió que tendríamos un sistema de salud, hablando de lo de la pandemia, muy similar al que había en Dinamarca, y habría un sistema de salud único, que no es nuevo, ya se había pretendido en el pasado, pero no es tan sencillo de armar de la noche a la mañana. Sin embargo, nada de eso ocurrió. Vino un INSABI que no ha servido para nada, y ahora nos dicen que para el 2023 va a estar funcionando el sistema de salud denominado IMSS Bienestar, que también es otra gran mentira, porque el IMSS está ya muy acotado, está saturado, no se construyen clínicas nuevas, en fin, va a resultar otra farsa. Esto se dice ahora porque pues están los tiempos electorales en puerta. Y luego, o sea, se nos dieron plazos, se dijo en cuánto tiempo, no sé qué, no se cumplieron. De la seguridad, primero pidió el hoy gobernador de Sonora que... Arturo Durazo. Alfonso Durazo. Que 6 meses se le dieran. Pasaron los 6 meses y dijo que bueno, que era un asunto muy complicado, que necesitaba 1 año. Y luego pidió otro año. Y luego llegó la chaparrita esta y dijo, bueno, pues yo no puedo resolver de la noche a la mañana, denme un tiempo. Y el tiempo, que han sido ya 3 años y 4 meses, pues solamente ha servido para que el número de cadáveres se multiplique. Pero fíjate, Jorge, esto. Estamos la sociedad cayendo, enfermándonos. Yo creo que esa es la palabra. Porque con todo el respeto que me merecen las palabras de la señora, todo el respeto del mundo, no puedo dejar de pensar que estamos en un país bizarro. Hoy en la mañana, hoy es martes, que es 2 de mayo. 3 de mayo. Día de la Santa Cruz. 3 de mayo. No, no es el 4 de mayo el de la Santa Cruz, ¿no? No, es el 3. Bueno, hay una manifestación de los estudiantes por el crimen de su compañero en manos de un elemento de la Guardia Nacional. Y la señora dice que no siente ningún rencor, que no quiere nada en contra del sujeto que mató a su hija, que ella no pide ningún castigo porque este sujeto tiene familia, tiene hijos. Y dices tú, bueno, pues qué capacidad de la señora de tomar las cosas de esta manera, ¿no? Yo respeto mucho su decir, pero no me parece que sea una actitud normal, porque ni siquiera se le veía con un dejo de tristeza. Y todavía dice, mi hijo murió porque cambien las cosas. Y tú dices, No. Esto es el equivalente a los besos y abrazos de, ¿ya sabes quién? ¿No? Pues sí, a estos, pues hay que tratarlos bien, porque son seres humanos, y están matando, y están masacrando, y están desapareciendo, y entierran en fosas clandestinas, y dices tú, ya estamos imbuidos, pues, de este tipo de pensamientos que están alejados de la reacción y de la razón natural de los seres humanos. Porque puede ser que con el tiempo tú caigas en que nada te va a hacer recuperar a tu hijo, pero sí quieres el castigo para el que lo mató. Por supuesto que sí, sobre todo si se trata de un policía. Así es. Sí, de además, un policía. Ves el asunto de la muchacha de Monterrey y no tiene ni la más remota idea de quién la mató. Y eso sí, ya vino la etapa de la que nos hemos quejado permanentemente, que te matan y después te acaban la poca o la mucha reputación que tengas, ¿no? Y es el asunto con ella, que ya ocupó las primeras planas del Wall Street Journal y todo esto como un ejemplo de lo que le está sucediendo a las mujeres en México. Pero no creo que sea solamente enfocado a lo que les está sucediendo a las mujeres, sino a la forma en la que es inexistente la procuración de justicia. Tan inexistente que, bueno, pues ahí tenemos a un Gertz Manero, que le sacamos sus trapos al sol y son muchos. Así es. Son muchos, son cantidad de asuntos pendientes de lodazales que se mandan en la mañanera hacia Juana, Chana, hacia quien sea,
pero que no aterriza nunca en una mesa del Ministerio Público y que yo no sé si llegan a acuerdos económicos porque no se castiga a nadie. Jorge. No, bueno, yo creo que es la mamá de este muchacho de Guanajuato. Es, para mí, es un caso admirable porque es difícil desprenderte de un sentimiento ciertamente muy humano, pero degradante, que es el sentimiento de la venganza. Cuando te desprendes del sentimiento de la venganza, ya estás en un estadio superior del ser humano. Dices, bueno, cuando no buscas la venganza, aún sabiendo quién mató a tu hijo, y dices, no me importa, o sea, no estoy buscando castigo. Mi hijo ya está muerto y voy a dedicarme a él, a honrar su memoria, en fin, a hacer los rezos. Es lo mismo que ha de decir López Obrador, no, pues el dinero ya se lo llevaron. Ya hay que... Entonces creo que es un estadio superior de nobleza y de un grado espiritual muy elevado, de no estar buscando venganza, que al final de cuentas es inútil. Entonces es mi opinión respecto a eso. Y respecto a la violencia, siguen vigentes. Hugo hizo un recuento muy breve de los hechos más recientes. Están actuando con total impunidad las mafias, que ya sabemos quiénes son, ¿no? O sea, los distintos nombres. Todas estas mafias, o casi todas, están actuando en esta ciudad, en Cancún y en la Riviera Maya, con total, absoluta impunidad. ¿Por qué impunidad? Porque gozan de la protección de las autoridades, no solo federales, sino también estatales y municipales. Quizá ante la impotencia de saber que no pueden contra ellas, contra estas mafias, y les permiten actuar. Muchas personas han llegado a decir que es mejor un acuerdo con ellas, que yo supongo que los hay, que hay estos acuerdos. Inclusive me atrevo a pensar que tienen intereses en las actuales campañas electorales que se realizan en el que se van a realizar en el estado. Las campañas que se realizan están. Entonces, no es cuestión de voluntad, es cuestión de un dejar hacer y dejar pasar, pero que se llevan una utilidad, porque están en juego, la verdad, miles de millones de pesos en este gran negocio. Recientemente una televisión convencional realizó un reportaje breve sobre la zona hotelera de cómo actúan las mafias. Lo que ya sabemos, no, para nosotros no fue una gran revelación, pero ahí están actuando, vendiendo la droga a vista y paciencia de todos, y no cambia, no ha cambiado. Esto, al contrario, se ha agravado, porque durante muchos años se habló, desde Fox, Calderón, y con Peña se habló menos, de capacitar a las policías. Fue cuando se habló de crear una policía nacional, Guardia Civil. La Guardia Policía Civil, Federal, ¿no? Que le llaman, y de poner primero las policías municipales bajo un mando único, en fin. Se hizo formalmente y la situación no ha cambiado, se ha agravado, porque si no hubiera cambiado, bueno, pues estamos igual que hace 6 años, no, estamos peor. Los ciudadanos, la mayor parte de la gente tiene un sentimiento de indefensión brutal. Indefensión no solamente cuando estás... De inseguridad. De inseguridad, estamos indefensos. No solamente cuando estás en un área pública, porque asaltan y roban en restaurantes. Bueno, el muchacho que entró el loco y le azotó una losa en la cabeza. Claro. En un restaurante estaba comiendo ahí unos tacos con su papá. Y entra un loco y le desbarata la cabeza. Y también en las casas, los asaltos y los robos a domicilios particulares,
van creciendo, creciendo. Y este no es un tema que ocupe las autoridades. Vemos que el tema de la inseguridad no está en los discursos, en las posiciones de las actuales autoridades, y los candidatos abordan como de pasada también el tema. Se dedican a la cuestión económica, a la cuestión financiera, y el tema de la inseguridad queda relegado. Un tema, fíjense que, nomás lo tengo que mencionar, hemos entrevistado en un programa que conduzco, se llama Desde el Café, a candidatos de Movimiento Ciudadano, porque el IECRO organiza estas entrevistas, y por alguna razón nos dieron para entrevistar a 3 candidatos la semana pasada, a diputados. Me llamaron la atención, son jóvenes, hay muchachas y muchachos, los 3 que entrevistamos son jóvenes, realmente una sangre nueva y una postura nueva. Y les preguntamos cuáles son los problemas que la gente les plantea. Y los 3 coincidieron, fueron entrevistas no simultáneas, sino individuales. La inseguridad. La inseguridad. Ese es el tema. Claro, está el desempleo, la crisis económica, la inflación, en fin, todos esos problemas que ya se ven, la carestía, que es inflación, la carestía de la vida, que también golpea a la gente. A la más pobre. Pero lo que más les duele es el clima de inseguridad que se Porque vive. tiene precios a los jóvenes. Llevas además el salario ya de por sí menguado a tu casa y te lo roban. Así es. Al bajarte de la combi, al bajarte del autobús, al caminar. Hay muchas, ustedes no se imaginan, hay miles de muchachas en Cancún que caminan solas por la noche, porque trabajan en la zona hotelera o en la Ribera Maya y las dejan en un punto determinado. No las llevan naturalmente cerca de su casa, las dejan en un punto. Y ahí están estas muchachas. Hay que hacer un reportaje, Lila. Tú que tienes la capacidad y mucha gente te ve. Frente a Plaza Las Américas, de las 6, 7 de la noche hasta las 11 de la noche. Es realmente insufrible. Son cientos de combis que ahí paran. Allí se detienen los camiones que vienen de la Ribera Maya y dejan como reces a los trabajadores que traen de todos estos hoteles. Se abren las puertas y bajan corriendo los trabajadores, hombres y mujeres, para agarrar la combi que los va a llevar. Y así está hasta las 11, hasta la medianoche. Y estas combis, y yo veo, los hombres de alguna manera nos podemos defender, pero hay muchas muchachas que bajan y ahí se van en las combis, atestadas como sardinas. Y las combis tampoco las dejan cerca de su casa, les dejan en un punto y tienen que caminar 2, 3, 4, 5 cuadras para llegar a sus casas. Hay mucha violencia y secuestros y violaciones. El gobierno, tanto estatal como los municipales, le pagan publicidad a los periódicos mediante convenios. Y una de las sugerencias, vamos a llamarle así, que les hacen a estos medios, es no darle mucho énfasis a los hechos de violencia, ¿no?, que se dan en la ciudad. Les sugieren, le dicen, oye, no haz tú un favor, no con el argumento de que muchos, perjudicas al destino. pero espantas al turismo. No, espantas al turismo. Espantas al turismo. Sí, pues, perjudicas el destino. No, pero yo grave de todo esto que dices, Jorge, es que la opinión pública se ha volcado a señalar asuntos de inseguridad cuando existen crímenes que son que resuenan en la misma en la opinión pública, ¿no? Pero estos mismos crímenes que resuenan y que parecen simples, de solución simple, vemos que se complican las investigaciones, a pesar de que está la no hay investigación. Por eso para allá voy, en el sentido de que imagínate el caso de la muchachita de Monterrey. No, todo el mundo estuvo ahí presente, enfocado, y con todo y que tenía la atención nacional, la autoridad
sigue sin No, resolver hombre, y tienen grabaciones Así de, es, de de teléfonos todo, celulares y de no sé qué tanto. Entonces, Pero hay esto, Ahora imagínate Sí, todos los quisiera que me crímenes que no permitas. tienen esa difusión. esa difusión. Al principio dije que yo respetaba lo dicho por la señora. Pero no puedo estar de acuerdo contigo y la exaltación. Porque no se trata de que la sociedad agachemos la cabeza y caigamos en una situación de espiritualidad superior. Porque los cientos de mujeres que han salido a marchar porque sus hijas se han perdido, porque las han violado, porque las han asesinado, porque ha pasado lo mismo con los maridos, no es posible que tengamos una sociedad muy espiritual y que perdone todo esto. Por eso yo me pregunto si no estamos en un país bizarro. Porque además, este reportaje de la venta de droga que hizo Televisa, sí, ya lo exhibió. ¿Y cuáles son los resultados? ¿Hubo alguna reacción del gobierno? No. Entonces pasa como cuando decían las abuelas, no le vayas a preguntar a tu marido si te engaña, porque el día que te diga, fíjate que sí, ahora ¿cómo le quieres hacer? Eso es lo que nos está pasando con la mafia. Sí, pones al descubierto todo esto. Si no hay ninguna reacción por parte del gobierno, pues la mafia dice, sí, aquí estamos, ¿y qué? Ahora, ¿cómo la quieren? Ahora ya saben dónde vendemos, ya saben cómo le hacemos, ya Pero saben siempre- todo. A ver, ¿quién es el bueno? Imagínate en qué papelón queda López Obrador, la chaparra que está ahí en el sistema, el propio gobernador, Van a acusar de su violencia jefe de de género por llamar a seguridad. Chaparra. Sí. ¿A mí por qué? Yo sí le puedo decir a ella lo que sea. Ella también me puede decir a mí vieja gorda. No va a pasar nada. Ahí está ¿en qué papelón quedan? Cuando No. son incapaces de salir a decir, presentaron estamos trabajando en eso, ya llegó la Guardia Nacional, con esta denuncia vamos a actuar. No hay nada, Jorge. Bueno, No, Es no así, hay nada. el cinismo Es total. lo Te que digo, di- así decían las abuelas, ¿no? No preguntes, porque donde te diga que sí, ¿qué vas a hacer? sí, ¿Te vas a quedar como la primera Yo tampoco, cornuda? yo por eso no le pregunto a mi mujer si me engaña o no me engaña. así es, O sea, mejor. Bueno, Quiero hablar de un y siguiendo niño, con lo bueno. que dice Lilia, la postura de la mamá del muchacho que fue asesinado por la Guardia Nacional es una postura muy personal, Sí, se respeta. se hasta ahí. respeta, pero las instituciones y la propia sociedad no puede permitir que Ni eso aceptarlo. quede, ni aceptar que esto quede Claro. sin castigo. Eso Más porque el crimen lo cometió una autoridad. Y debe ser Y no podemos más, exaltar así este es. tipo de acciones Así es. porque se perjudican todos. Imagínate toda la gente que está reclamando. Así es. ¿no? Y Todos ahora, aquellos que andan buscando a los hijos en las fosas clandestinas, que les van a decir, es que tú no tienes la espiritualidad, la grandeza de espíritu. No, váyanse mucho al carajo. No. Y no se trata de que busques venganza. Se trata de que este país entre al orden, que busques justicia. que busques pero la justicia. justicia la debería hacer la autoridad. La autoridad, así Entonces, Sí, no, pero con un nadie- guermanero, con un delincuente confeso, porque el señor claro. cuando aceptó frente a los senadores que era su voz con la que estaba cohechando o intentando cohechar o mandándole los mensajes al ministro de la Corte, el señor estaba incurriendo en un delito. Oye, y hay un tema que nos incumbe, nada más quiero hacer un paréntesis. Esta chaparra que dice Lilia fue colega de ella. Bueno, no. Sí. Es como que digas que Mara fue colega mía. No, hombre, si Mara es una de espectáculos, de no sé qué, ¿no? De sociales. No, Jorge, no te equivoques. Y la señora también hace otro tipo de reportajes. Tú sabes muy bien que desde que inicié en esta carrera, a mí me ha Pero tocado yo la era friega, colega, fue periodista. Mira la denuncia. Sí, Sí. pero no Sí. es como que quieras unificar a los carpinteros o a los... No, hay buenos carpinteros, hay buenos plomeros, hay quienes nomás destapan caños. Sí. Así es. Bueno, Bueno, volviendo a lo que decías, Jorge. Nomás me querías agredir con eso. entonces agredir y puntualizar, o sea, no te pongas tú como López Obrador que piensa que todo el mundo No. ya la cosa Es lo que están ve lo que me agrediendo. dijo. Es colega tuya. O será tuya. ¿eh? Es más, tú eres colega del Mister, de la Gordillo, ¿verdad? ¿Eh? Tú eres colega de esa. ¿eh? Estás peor. Bueno, volviendo al tema, ¿no? Volviendo al tema, vamos a poner orden. Volviendo al tema. Volviendo al tema de los asuntos de inseguridad y de
Las denuncias que hagan los medios de comunicación, bueno, son eso, ¿no? Son como los llamados a misa para la autoridad. Si quiere va y si quiere no va. Son las mentadas de madre. Así es. Entonces, si son capaces ellos de mencionar, yo me acuerdo que antes los directores de seguridad pública de aquí, de Benito Juárez, del Estado, te decían, hasta sabían cuántas casitas, cuántas narcotienditas había, ¿no te acuerdas? Que decían, no, pues en alguna hay como 250 casas. Hay 70 bandas. Bueno, y si sabes que hay 250 narcotienditas, oye, pues ciérralas y ya sabes, si las contaste, es porque sabes en dónde están. Pero no, es un afán pues de pasar. Entran en el trastupije. Así es. Porque que se murió cuando Juan Camilo, ¿cómo se llamaba? El de Santiago Murillo. Vasconcelos. Santiago Vasconcelos. Vasconcelos, que se murió con Muriño, Con ¿no? Muriño. En el mismo avionazo. Juan Camilo Murillo, Sí. ¿no? Tuvimos una larga plática allá en su oficina, en la Ciudad de México. Y me decía, si yo contara con el apoyo de las policías municipales, porque ellos saben, hablando de los narcotienditas, a dónde venden la droga, quiénes la venden, y entonces me los pusieran y me lo dijeran, ajá, ¿y qué otra cosa quiere usted? Que se los pongan, que les digan dónde, usted llega, hace su barrido, sus acuerdos, se da la media vuelta, se va y los deja con la víbora chillando, y 24 horas después tenemos 40 policías asesinados o quién sabe cuántos, ¿no? Entonces, hay una serie de enfrentamientos porque nadie se hace responsable. Esa es la verdad. Así, no hay una Los coordinación. de aquí ¿no? pueden saber muy bien, como ahorita que tú dices, lo sabemos muy bien, para otros será noticia. Nosotros sí sabemos. A ver, atrévete a ir a denunciarlos. ¿Para que amanezcas muerto? Sí, porque no sabes, además, no hay confianza en quién, en la autoridad, ¿no? Pasa como en las películas, ¿no? Y la realidad es peor, ¿no? Como la película de Coma. No, la del infierno, ¿no? La del infierno, donde vas y denuncias y te presentas como testigo, y lo primero que hace es el agente federal es hablarle al mafioso que estás denunciando, pues oye, fulano ya vino a denunciarte, eso es lo que pasa. Aquí Magali Achache era presidenta municipal y ustedes recuerdan que hubo una represión a los globalifóbicos, una reunión que se hizo en esta ciudad. Así es. Que no se sabía si... Que uno se echaron la pelota, ¿no? se se hizo el suicidó, harakiri, se sí. hizo harakiri. Sí, se echaron la pelota a la policía municipal, estatal y la municipal y la federal. Entonces se hizo una investigación y mandaron a un grupo, Magali contrató a un grupo de seguridad privada que se dedica a hacer estudios de seguridad en el país con exmiembros de la extinta Dirección Federal de Seguridad y de la Policía Federal, en fin, y miembros retirados del ejército. Entre ellos había un coronel de apellido Flores, a quien yo conocí porque lo entrevistamos en la radio sobre las investigaciones que estaba haciendo. Hicieron recomendaciones muy interesantes que nunca se cumplieron. Entonces, este fue contratado para quedarse en la policía municipal. Era el subdirector de este organismo privado dedicado a hacer investigaciones en materia de seguridad pública. Un tipo que me dio la impresión de ser honesto, capaz, conocedor de la materia. Y una vez en el programa, como nos hicimos amigos, yo le pregunté que cuál era su función en la policía municipal. Ya era funcionario de la policía municipal. Y él dijo, fue un problema eso, fue un problema muy grave, porque él pensó que estábamos en una pausa y nunca entendió, que ya estábamos de nuevo al aire. Y él dijo, les voy a informar después, dice, de lo que estoy haciendo cuando yo tenga completo el trabajo. ¿Y cuál es ese trabajo? Estoy haciendo un mapa de todas las narcotienditas en la ciudad. Ya voy avanzado, tengo como el 70%. Y entonces, pero no quiero abordar eso ahorita que regresemos al aire, mejor les hablo, pero si estamos al aire. Y se quedó así todo... ¿Pasmado? Pasmado. Bueno, ya nos habló de la necesidad de fortalecer a las policías y todo eso. Al mes
o a los 2 meses, no recuerdo la fecha, se iba a su casa rumbo al ejido Bonfil, por ahí vivía, y fue acribillado a balazos. Sí. Sí. No, y son Entonces- muchos los ejemplos de eso. Sí, Ahora así bien, fue. todo este tema, Hugo, en las campañas, ¿qué? ¿No aparece? Bueno, nada No más aparece figura. en algunos anuncios de propaganda, pero el problema es que las candidatas, hablo de las candidatas, Mara Lezama, por ejemplo, y Laura Fernández, hablan del asunto como si apenas lo fueran a tratar, o sea, como si apenas fueran a llegar al gobierno y como si no tuvieran tuvieron la responsabilidad en los puntos más neurálgicos del Estado en materia de inseguridad pública, que es pero Cancún y que es Puerto ¿Me Morelos. permites que les interrumpa? ¿Sí? Es que eso es muy importante lo que tú dices. Tanto Mara como Laura han sido presidentas municipales y la inseguridad creció en sus respectivos municipios. José Luis Pech sí le presta atención a esto. Voy a decir esto porque también tiene cosas que señalársele, ¿no? Negativos. Pero del tema, él fue secretario general de gobierno en el gobierno de Joaquín Hendrix. Y recuerdo porque él lo ha dicho, no estoy cometiendo una infidencia de decir un dato. Él llamó, estaba desocupado en ese tiempo, al jefe de la policía de Yucatán, ¿cómo se llama? Saidén. Lidia? Saidén. A Saidén. En ese momento acaba de llegar un gobernador panista a Yucatán y se quedó desempleado Saidén. Y lo llamó Pech a Chetumal, bueno, fue a Mérida, para convencerlo de que aceptara ser el jefe de la policía de Quintana Roo. Que estuvo un tiempo en Solidaridad, ¿no? Y Sí. Y en Benito Cancún. Juárez. Bueno, pero les voy a decir una cosa. Ahí está Pech, que lo diga. Cuando le dijo a Hendrix que ya, pues, esta posición, Hendrix dice, vamos a esperarnos un tiempo. No dijo que no, pero dijo, vamos a esperarnos a ver cómo esto. Y en ese impasse lo contrató Chacho. Sí. Y recuerdo que en ese momento, Pech me comentó, yo sugerí que sea el jefe de la policía estatal, pero no es que Hendrix se haya negado, sino dijo que vamos a esperar mejor un tiempo, y en ese tiempo no tenía chamba y lo contrató Chacho. Y entonces ese tipo de cosas, Y después Canaval lo quiso meter a la cárcel. y Y Canaval lo antes quiso meter a la hubo cárcel. Sí, así es. un descrédito impresionante que le hizo la cónsul en Estambul, una vez que parece que Sí. dejaron de tener buena amistad, y ella lo acusó de ser parte de los grupos de narco. Como que está viene acusado a eso. todos. A Cancún, así es. Aquel de Cozumel, Vargas, o cómo se llama, que es jefe de la policía estatal. El de Cozumel con Félix, que estuvo en la cárcel por ella, porque ella lo acusó también. Salvador Vargas. Vargas. Que ahorita, bueno, se metió a la política después, andaba siendo candidato sí. a la presidencia municipal de Cozumel también. Sí, también. Sí. En fin, Pero aquí hay algo que yo creo que valdría la pena puntualizar. Pech ha ocupado cargos dentro de la administración pública, como como el de la Secretaría de Gobierno, finanzas y todo eso. finanzas. No lo puedes tú ligar de tener el conocimiento y a lo mejor hasta el trato con las mafias que han tenido Mara y Laura. No, yo no estoy ligando, al contrario, estoy No, diciendo que él estoy tenía diciendo que no la lo idea puedes de ligar. buscar una Estoy gente tratando buena. de separarlo, Claro. dentro de este grupo de candidatos, ¿no? De que no está metido a las mafias, No. lo cual no podemos decir lo mismo ni de doña Laura ni de doña Mara, por varias razones. Entre otras porque la propia información que les deben entregar, ¿verdad? Está operando aquí, ya se nos metió esta banda, ya se nos metió la otra. O sea, no son ajenas a toda esa información. ¿No? Y nadie nos dice que no son ajenas a quién sabe qué más. ¿verdad? Así es. No, Sin hacer un señalamiento porque no tenemos elementos Claro. para decir se les vio hablando o se les... No, pero que se supone que lo menos que puede pasar es que su jefe de la policía vaya y le diga, ¿no? En los enfrentamientos entre fulano, en fin,
todo esto. Como al gobernador que le tiene que decir el fiscal Así es. qué es lo que está pasando, entonces ninguno de ellos es ajeno. Lo que pasa es que ninguno de ellos le pone ni un alto, ni un freno, ni llega a un acuerdo, como tú dices. No llega a un acuerdo, que aquí están todos los asesinatos, ¿verdad? Pero tampoco se les combate, no se hace nada. Entonces, ¿cómo estas mujeres pretenden gobernar una entidad con esas características? No. Ni Leslie ni Pech están ligados a este tipo de acciones. No. No Además, lo hay están. que señalar algo. Tu mismo ejemplo que das de la anécdota esta de lo de Saidén y Pech, te da, aclara muy bien cuál es el papel que ha tenido José Luis Pech en el gobierno. Ha desempeñado algunas carteras, pero al final de cuentas depende de la decisión de un jefe para tomar una Dependía. acción. Pero Dependía. que piensen en Así buenas es. personas. Bueno, Por ejemplo, para- ahí así está es, Mérida. así es. Yucatán es la entidad más segura del Así es. país. Lo que yo digo ¿Con es que quién? Pech Con tuvo el buen propuesto. tino de Con el- fijarse en sí, Saidén. por eso, Claro. de ahí pues que no se le puede achacar la misma responsabilidad de haber pertenecido a un gobierno que la responsabilidad que tienes como la presidenta municipal, la que puedes ejecutar, Claro. la que decide realmente cuál va a ser tu política de seguridad en el municipio. Y la política, por ejemplo, al menos la de Mara fue la de yo abdico de esto, se lo dejo al mando único. Y yo recuerdo, porque tú hablas No, de... pero acuérdate que pretendió hacer su empresa de seguridad Así es. para que la gente contratara a policías a través del ayuntamiento, ¿eh? O sea, no solamente abdicó, sino que quiso hacer un negocio con la seguridad, Así es. cuando su responsabilidad era entregarla y responder por ella. Así es. Ahora, en esto de las aplicaciones de las leyes, cada funcionario al que se le asigna una responsabilidad tiene una reglamentación que cumplir. Tiene una serie de compromisos contraídos que están marcados al momento en el que asume el cargo o es electo. Aquí hay un bando y buen gobierno. Si lo expulgáramos, te darías cuenta de la omisión y de la irresponsabilidad que ha reinado en Cancún, en Benito Juárez, pues, pero también en Puerto Morelos. ¿Cómo es posible que se tuviera una presidenta municipal que tenga 2 ambulancias, pero paradas en los cenotes? No, en donde podrían recurrir a cualquier incidente, a cualquier accidente que se tuviera dentro del ayuntamiento. Pero que vaya y presuma que se las donaron, y que se las donaron para que vaya y las ponga ahí. ¿Cómo es posible que le maten al candidato y le saquen una fotografía donde le está poniendo el dedo? Entonces, hay un sinnúmero de situaciones que se perciben, pues, en el ambiente. Y que aquí sí tendríamos, yo creo, que reflexionar que nada está escrito de manera definitiva, ¿eh? No hay, como dice González Durán, no hay nada que hacer porque Mara va a ganar. No, No. no es cierto. No, no es cierto. ¿Tienes Yo- pruebas de que he dicho eso aquí en este programa? Basta con mi palabra, la gente Ah. cree en mí y yo no digo mentiras. No digo porque ¿Eh? si tienes pruebas ¿De qué? son irrelevantes porque de cualquier manera lo puedo decir, o sea, Pues a ver, dilo. Dilo. Bueno, No todo, en política no todo está dicho hasta no, que no estoy bromeando, ¿eh? se Sí terminan lo las dice, cosas. pero lo dice para hacerme molestar. Sí. Así es. O sea, es verdad, ya Yo lo creo cachamos. que hay quienes dicen. Es provocador. Hoy sí me provoca. fui con unos amigos, periodistas, y decían que la próxima gobernadora va a ser por primera vez mujer. Y yo les dije, lamento desmentirlos, pero el próximo gobernador va a ser hombre. No le quiten el ojo a Nibardo. No. Bueno, Entonces, ya se dará usted cuenta de la gravedad de mi compadre, ¿verdad? Está malito. No, hay una, Volviendo al tema de la inseguridad y de las propuestas en las campañas, digo, por eso no se toma en serio las propuestas que están haciendo, porque sus propios mensajes eluden Son una farsa. son una farsa y eluden la responsabilidad que tuvieron para haber aplicado las políticas de seguridad que deberían estar presumiendo ahora. Mire, lo que hicimos en Benito Juárez lo vamos a llevar a nivel estatal. Sí, O lo que sí. hicimos en Puerto Morelos, igual lo vamos a llevar a nivel estatal. Pero una sola acción, la verdad, ninguna de las dos
tiene una acción positiva que presumir para decirle a los quintanarroenses en general que así como se aplicó en sus municipios, en donde fueron presidentes municipales, se va a aplicar en el Estado. Y qué grave, porque una, la de Benito Juárez, pues habla de las políticas sociales que no son de ella, ¿no? Que son del presidente de la República, que son Pero del que gobierno son federal, dádivas, y que que son ni siquiera dádivas. pueden- ¿Ustedes Así. cómo ven Pero la ellos les posibilidad? explotan, pero está presumiendo algo que no es de ella. Yo Fíjate, creo que en una aquí- campaña debería dársele prioridad a lo que ellas hicieron. Pero yo creo que les da vergüenza decir lo que ellas hicieron, porque entonces sí, nadie votaría por Ok, ellas. no sé Hay qué un les renglón muy- parezca. espérame, un minuto nada más. Hay un renglón que yo creo que Leslie podría explotar muy bien, porque lo que hizo en la universidad como rectora, pues fue un esfuerzo muy grande, porque además el presupuesto asignado fue menor y consiguió de alguna manera de organizaciones internacionales educativas que tuvieran un soporte. En estos momentos peligra el sistema educativo como nunca, ¿no? Con una enseñanza que nadie entiende, con una supuesta libertad de cátedra para los maestros que nadie puede encontrar razonable, eliminando todos los grados escolares, eliminando las evaluaciones, eliminando los exámenes, que te dejan mudo. Me parece que abordar el sistema educativo cuando has tenido algún éxito, como el de esta universidad, pues sí te representa un factor importante de apoyo. Como creo que también Pech fue rector, ¿no? Sí. Pech fue rector Entonces, y secretario de Educación, además. Yo no sé, Sí. de repente hasta mucho me gustaría que Pech y Leslie hicieran una alianza de facto y se apoyaran para de alguna manera ofrecerles a los quintanarroenses algo o alguien por quien votar, porque el otro extremo es caer en el abstencionismo. Y en el abstencionismo, pues Todo puede pasar, o pasa lo peor, no pasa lo más absurdo y gana el menos indicado. Y a veces así, a veces no, si se deja uno llevar por las inercias o por, como dice, la fatalidad, no, mucha gente, no, que ya está decidido, no está decidido nada. Es usted el que lo va a decidir el día que vaya a votar a la urna, el que va a decir la última palabra. Y ojalá que lo haga pensando en el bienestar de la sociedad, del gobierno. Y ya no lo piense en su propio bienestar, porque lo que hagan o dejen de hacer por incapacidad, porque son corruptos y corruptas, por lo que sea, al final de cuentas, lo paga usted. así es. Y bueno, ahora que se sabe, ojalá que no te moleste, pero se sabe que día tras día Mara está perdiendo apoyos, ¿eh? Que su índice de popularidad, mira, ya nomás se mantiene pues con las encuestadoras a las que les suelta un buen billullo, pero que su realidad va siendo otra. Quién vaya detrás de ella, pues ese todavía sigue siendo un misterio, si es Pech realmente o si es Laura, o si en algún momento se puede concebir que uno de cualquiera de los dos, de Pech o de Leslie, pudiera ascender, te digo, con una alianza, porque de alguna manera hay que impedir que las cosas estas caminen, y caminen en ese sentido, en el de los votos comprados, en el de las dádivas, en el de los acuerdos, en el de los enriquecimientos inexplicables, de las casas blancas caribeñas. Oye, Oye, quería preguntarles si no sería conveniente, me gustaría preguntarle eso a los candidatos. López Obrador lo hizo durante su campaña, que Pech, que Laura, que Mara, que Leslie, que Nibardo inclusive, adelantaran a la opinión pública con quienes integrarían su equipo de gobierno. Que dijeran, nombraré como secretario de Finanzas a fulano de tal, como secretario de Seguridad Pública, quizá no para no alertar a los bandidos, pero sí secretario de Gobierno, en fin, 3 o 4. López Obrador lo hizo, él adelantó que su secretaria de Gobernación iba a ser la señora esta, ¿no? Florero. Y que, en fin, adelantó algunos nombres desde su campaña. No sé si estos candidatos lo puedan hacer. Eso sería un buen mensaje a
Bueno, gente podría para ser que saber con inclusive quién. hasta le sirvieran de voceros en la campaña, cada quien que hiciera también su parte, pero eso no lo hemos visto ni de los regidores. Fíjate, criticamos fuertemente a Mara, como también se critica fuertemente al gobernador. Pero me quieren ustedes decir, ¿qué hace la secretaria de Educación? Sobre todo en medio de estas turbulencias y con las escuelas como se encuentran, ¿qué ha hecho la secretaria de Salud frente a un programa de vacunación equívoco, con la contratación de las carpas, con todo eso que es su responsabilidad? ¿Qué ha hecho la Secretaría de Medio Ambiente aquí con relación al Tren Maya, a las devastaciones, a todo? No ha hecho nada. La Secretaría de Desarrollo Económico, ¿no? Con proyectos, nada más, de elefantes blancos y que no tienen ningún sentido, como el del recinto fiscalizado que hicieron ahí en Chetumal. Se invirtió mucho dinero ahí, Se justificó, es diferente. Se justificó mucho dinero con los, se supone, los módulos para la venta de artesanías en las carreteras que están abandonados y que no sé cuánto dinero costaron, y que al final de cuentas, con una sociedad como la del sur de Quintana Roo, que está no sé si en un estancamiento o en un desliz en picada hacia abajo, ¿no? Que hay una parálisis económica y ella vive ahí, ella es de ahí, y lo único que ha hecho, por ejemplo, es desperdiciar recursos y desviar. Y yo creo que es de los personajes que deberían ser investigados a fondo a la salida de la este inutilidad sexenio. De la Secretaría de Turismo, Por la ejemplo. inutilidad también de esta otra, la secretaría esta, la dedicada al campo. La de Sí, inútiles. la Sedani. Sí, inútiles, Sí. completamente inútiles. Y bueno, todas las deficiencias de la Secretaría de Seguridad, pero por alguna razón los gobernadores los mantienen. O sea, no buscan resultados en su equipo. Y lo mismo pasa con los regidores. Díganme ustedes qué regidor recuerdan de este ayuntamiento. A Yanix. Por el escándalo de las mujeres que balacearon y del papelón que hizo de salirse ahí de la Secretaría de Gobierno, No, lo que y pasa porque que entró hay- como independiente y al rato acabó de empleado de Mara. Así es, como dice la canción de 3 veces te engañé, a Janis le puede cantar Mara la canción 3 veces te compré, ¿no? Una, cuando lo hace secretario del ayuntamiento, ¿no? Después de ser un rival. La otra, cuando lo incorpora de nuevo, lo reincorpora de nuevo, porque él fue el que sacó lo de las facturas de las rentas de camionetas y una serie de desvíos millonarios del gobierno de Mara, y luego lo cayó. Y la otra, ahora que lo hizo candidato ya como miembro de la 4T, ¿no? Al que incorporó como candidato en el distrito 8 por Morena, ¿no? Entonces, alguien que empezó como un presunto candidato independiente, y lo vemos que lo único que buscaba es servirse del acceso al poder, ¿no? Y por eso yo digo que 3 veces lo compraron, ¿no? Sí. ¿No? Y ahora ahí está como candidato, y es candidato de la 4T, señores. O sea, tiene la chaqueta púrpura de Morena, un tipo que la verdad, deja mucho que desear como servidor público. Ahora, yo creo que López Obrador pudo darse el lujo de presentar a su gabinete. ¿Por qué ha sido un gabinete de ineptos? Porque ha sido un gabinete que, si él es ignorante, sus funcionarios lo son aún más. Hasta Marcelo Ebrard, que sabe de relaciones exteriores, lo mismo que yo de punto de cruz. Nada. Pero está haciendo buen Y ahí papel. no, hombre, ¿cuál buen papel? Tú harías también buen papel como secretario de Hacienda. El tercer país seguro, convertirlo así, habiendo firmado un documento y todo, y después negarlo de la manera que lo hizo. Pero además firmar, teniendo toda la responsabilidad, la carga de una nómina de 28,000 sujetos, sin tener todos los beneficios que te marcan los tratados internacionales sobre tu conversión en tercer país seguro. Oye, esa es una desgraciadez, porque todos los gastos que se tienen por los migrantes que están esperando su entrada a los Estados Unidos tendrían que ser pagados por los Estados Unidos, su alimentación,
el lugar en donde determinar el gobierno que los va a ubicar, etcétera. Ah, bueno, pues nomás firmó, por eso la dobladita. Porque Sí, le dijo, sí, yo como estoy de no, acuerdo le con mandamos eso. todo. Ahora, México gasta... el papelón, mira, un comprando unas pipas para la gasolina, que ni supimos cuánto costaron, y después resulta que compraron unas y no llegaron otras, y se lo chamaquearon también. Las vacunas ha sido lo mismo. Seguimos sin saber cuánto cuesta una vacuna, cuántas llegaron, cuántas se compraron, cuántas donaron, pero eso sí, dice, no, pues vamos a ir a Belice porque pues les regalamos 300,000 vacunas, entonces nos están muy agradecidos. Oye, es el peor secretario de Relaciones Exteriores que hemos tenido, el peor, porque Pero hay una basificación de lo que significan las relaciones exteriores para un gobierno y él no cumple ninguna, hasta él. Creo que teníamos pues sí, hizo un buen papel como jefe de gobierno, pero hasta allá se quedó. Y ni pensar en que vamos a meter la seguridad en sus manos, porque acuérdate el escándalo de Tláhuac, Así cuando es. él era encargado de la seguridad. Entonces, si revisas el gabinete de López, pues es un gabinete que no podía hacer nada, nada. Entonces tú necesitas, por ejemplo, para lo que acabas de sugerir, un gobernador sin complejos, que diga, sí, voy a escoger el mejor economista que hay en el estado, voy a escoger al mejor agrónomo que sabe muy bien cómo está lo de las tierras, voy a seleccionar a los mejores. No, porque entonces a lo mejor en esa medición ellos no entran Así es. y no lo soportan. Sí, además Siempre tienen que buscar al más tonto, como en la sucesión, ¿no? Al que pueden supuestamente manipular. Fíjense, si yo fuese candidato a gobernador, yo anunciaría, ¿no? Fíjense, y además esto sería un mensaje de doble filo o triple filo. Si yo gano, voy a nombrar a José Luis Pech como secretario de Finanzas, candidato de MC. Voy a nombrar a Laura Fernández como secretaria de Turismo. Voy a nombrar a Aníbardo como director de la Administración Portuaria Integral, que él conoce mucho del tema, es el dueño de los barcos que cruzan. Sí, la iglesia Lutero. En fin, vaya, por decirlo, ¿no? Y ese sería, creo que un buen mensaje que tendría. Sí, lo malo es que estos gabinetes ya se han pues experimentado cuando el gobierno se asume por coaliciones de partidos diferentes, como sucedió por primera vez en Nayarit o después en Chiapas, en donde estaba PAN, PRD, todos contra el PRI, ¿no? Y resulta que al momento de integrarlos pesa más su posición partidista y lo que el partido pretende dentro de la sucesión de la gubernatura desde el mismo día de la toma de protesta que cumplir con su responsabilidad. Eso ya se vivió y fue un fracaso completo. Los gobiernos de coalición no funcionan, ¿verdad? Sí funcionan cuando hay reglas bien establecidas y cuando estamos en una sociedad más madura y más cívica, ¿no? Pero cuando no das puestos, sino das cotos de poder, pues no va a funcionar, porque entonces el gobierno va a estar el de Claro. Agricultura para darle chamba a sus cuates del partido, bueno, pasó con el gobierno de Carlos Joaquín, ¿no? Que le dio áreas al PRD y áreas al PAN. ¿Y qué hicieron? ¿En qué contribuyeron? Un desmadre, al final de cuentas, ¿no? Se necesita también altura de miras. Por ejemplo, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, mantuvo a Saidén como secretario de Seguridad Pública de ese estado, le está funcionando. Nombró recientemente como secretario de Educación a un político, que no recuerdo su apellido, de Valladolid, que antes era del PRI. Liborio Vilar. Sí, era priista, perredista y convergencista y ahorita no sé. Y ahora Pero está allá además con es él. Ahorita es morenista. uno de los también, hombres- también era de Morena. No sé, creo que algún También día fue pero candidato. ahorita es funcionario del gobierno de Vila, el Pero fue secretario de diputado Educación. o algo así. Fue diputado local también, y él presidente municipal de entregaba toda Valladolid. Sí, su ¿cómo se llama? Su dieta. Ahí, y es el segundo en el reparto de alimentos. pues ahí está El el secretario de distribuidor de Educación. alimentos es intermediario de Sí. tiendas y tienditas y todo Así eso. es.
Y bueno, ojalá que haya sido una buena selección, porque yo que he tratado a Liborio, pues no me parece Que tenga el sea, perfil para secretario de claro. Educación. Así es. Pero bueno, Sí, a lo él es mejor más lo abarrotero. tendría para, sí, a lo mejor en el renglón económico, Lo hubiera alguna puesto cosa en, así. en- Pero, en fin, en la CONASUP. Fíjate no que sé. Lilian tenía tu programa, este programa se veía, fíjate, en Yucatán. Y me veía yo también. En una ocasión, 10 de mayo, vi con unas primas y unas hermanas a un lugar de Mérida, estaba yo en Mérida, y les dije, vamos a ver un espectáculo con un cantante yucateco que ya falleció, desgraciadamente, le llamaban el Señor Amor. Entonces, pues era 10 de mayo, había mucha gente allá, y yo entré a los sanitarios de este bar grande y el espectáculo principal era la de este señor, que cantaba maravillosamente bien las canciones, sobre todo de Armando Manzanero, por eso le llamaban el Señor Amor. Hay una canción de Armando Manzanero que se llama así, Señor Amor. Y tú que cuando yo te iba pintas de saliendo, cualquier color. me ve el cantante, el dueño del lugar además. Me dice, oiga, ¿usted no participa en el programa de Lilia Arellano? Le digo, sí. ¿Usted es Jorge González? Sí. ¿Y vino Lilia? Le digo, no, no vino. ¿Con quién está usted? No, pues vine aquí con los parientes. Pásenle, ahorita les busco lugar. Y entré, con el asombro de todos, entré y me acomodó allí 2 mesas y todo. Fíjate, te veías muy bien en Mérida. Sí, Había qué gente bien. que te veía Pues en se, Mérida. se veía, y yo creo que ya nos veíamos también, porque el Sí, tiempo ya claro. se nos acaba de terminar, que es el que manda, realmente Y creo el que que nos manda. seguimos viendo, ¿no? Entonces, pues vamos ya a despedirnos, Lilia. Pues, mire usted, reflexione en todo aquello que está en su entorno. Busque si quienes ahora pretenden encabezar el gobierno tienen la altura, se les puede encontrar el carácter, la experiencia, su pasado es indicativo de que puede establecer las políticas y la conducción del Estado de tal suerte que sus problemas con su propio esfuerzo, con el esfuerzo de usted, porque otra cosa también tenemos que hacer los ciudadanos, puede salir adelante. Vaya y vote, siempre valdrá la pena hacerlo, aunque sea para hundir a los que usted sabe que jamás le van a dar un buen resultado. Jorge. Pues vamos, estamos en un momento crucial de la vida de Quintana Roo. Yo creo que, yo quisiera decir que el futuro de Quintana Roo está en manos de usted, que va a votar. Quisiera decir eso, pero Pero no. a lo mejor me equivoco porque ¿sabe qué es lo peor que nos puede pasar? Que otros decidan por usted o que su voto esté influenciado por intereses ajenos a usted mismo y que usted vaya a votar inclusive en contra de su familia, en contra de usted. Es un momento muy importante para Quintana Roo y lo tengo que decir, el peligro es el verde. Tenga usted cuidado. Así es. Bueno, yo quisiera que me permitieras nada ¿Sí? más, Hugo, esto que me parece que es importante. En los programas de MXN no entrevistamos a ningún candidato por las mentiras. Son demasiadas las mentiras que han dicho durante mucho tiempo como para volver a darles entrada a las mismas mentiras. Hubo aquí una plática, porque no fue ni siquiera una entrevista, una plática con Pedro Joaquín Dubois y con Leslie, con ambos. Conocí a sus padres, me llevaba muy bien con sus padres y sentí un compromiso personal de brindarles un momento de cobijo donde yo estoy. Pero nada más. Fue eso. Hablar de sus papás, de sus orígenes muy distintos. Pedro Joaquín
es el coordinador de campaña de Leslie y tiene orígenes muy diferentes a los de Leslie, que los hacen ser una buena pareja para estos momentos. Pero fue en razón de de sus padres fundamentalmente. Tengo una gran admiración por Leslie porque me parece que es una muchacha muy centrada, una mujer joven muy centrada, estudiosa, hábil. Pedro Joaquín igual. Y se han preparado. ¿Qué tanto esta preparación les podría alcanzar? Pues eso lo sabremos cuando se les viese actuar, ¿no? Así es. Bueno, pues a mí no me queda más que decir que gracias por la atención que han puesto en este programa. Esperamos que la próxima semana tenga ese tiempo para dedicarnos un poco. Se lo vamos a agradecer, como siempre le agradecemos su atención y su preferencia. Muchas gracias y hasta la próxima. Esto fue Estado de los Estados. Estado de los Estados.